Buenas tardes, estimados alumnos, ¿cómo están? Espero que estén bien de salud en compañía de sus padres. Hoy día, jueves 16 de julio, es nuestra sesión número 15. Vamos a tocar el tema de ángulos y elevación, de elevación y depresión. Un tema que incluye la parte de geometría con respecto a lo que es paralelismo y la parte de trigonometría con respecto a las funciones trigonométricas. Aquí vamos a ver una figura que nosotros conocemos ya en la geometría. Son líneas paralelas trazada, no cortada por una secante, que forma ángulos alternos e internos, ¿no? Alternos e internos, como ustedes ven, de la misma dimensión. En el primer caso, forma un ángulo de presión y en el segundo, un ángulo de elevación, teniendo las mismas medidas. Todo con respecto al horizontal, ¿no? ¿Y qué aplicaciones puede tener un ángulo de depresión y un ángulo de elevación? Sobre todo al momento de eh, calcular distancias pequeñas y hasta grandes, ¿no? Por eso es muy importante la trigonometría. Podemos justamente ver con un ángulo de elevación, puede ser un avión o puede ser una ave, ¿no? Puede ser un avión, ¿no? Podemos ver con ángulo de depresión, en este caso un ratón, puede ser también al fondo del mar, ¿no? El horizonte del mar, si en caso nosotros podemos estar en la orilla o en un acantilado, ¿no? Donde podemos ver el mar pues al fondo, ¿no? Con un ángulo de depresión. Muy bien. Entonces, todo con respecto a la horizontal. Y la horizontal debería ser pues nuestra nivel de vista, ¿no? Nuestro nivel de los ojos. Muy importante estos conceptos porque vamos a poder desarrollar ejercicios y casos cotidianos, ¿no? Que se pueden dar. Vamos a ver, en este caso, nosotros ya conocemos estos ángulos, ángulo de 37 y ángulo de 53, ángulos complementarios, suman 90 grados. Si nosotros hacemos pues un horizontal, esto también sería 37, ¿no? Aplicando lo que habíamos visto, ¿no? Ángulos alternos e internos, ¿no? Acá hay una altura, vamos a calcular esta altura de este edificio. ¿Será necesario ir y coger nuestra wincha, nuestro centímetro y medirlo? No, no es necesario. Solamente es conocer el ángulo y la distancia que hay donde estamos midiendo hasta la base del edificio. En este caso es 20 metros, ¿no? Entonces, para calcular la altura h, ¿qué función trigonométrica podemos aplicar? Cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, la función tangente, ¿no? La función tangente 37 vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser cateto opuesto, que viene a ser h, entre hipotenusa, que viene a ser 20 metros. De ahí podemos despejar h. ¿Cuánto sería h? Sería tangente 37 por 20, ¿no? Pasa a multiplicar, quedando de esta manera. La altura es igual a 20 por la tangente 37. ¿Y cuánto es la tangente 37? Sabemos nosotros que por triángulo notable, 37 grados y 53, ¿no? Es 3K. K viene a ser de constante, que esto puede tener cualquier valor, pero constante en los tres lados. 4K y 5K. Por ejemplo, si K es 10 sería 30, 40, 50. Si fuera 5, 15, 20 y 25, ¿no? En este caso, la tangente 37 sería 3K sobre 4K. Se va las constantes y quedaría 3 cuartos. Ahí tenemos justamente el valor de 3 cuartos. Que va a multiplicar a 20, ¿no? A 20 metros, como habíamos visto acá. Por lo tanto, sacamos una altura de 15 metros, ¿no? 15 metros sería la altura del edificio. Muy bien. Como hemos visto, hemos calculado aplicando la función tangente, ¿no? No digo que siempre se va a utilizar la función tangente, pero en su mayoría de casos se utiliza, ¿no? Para determinar, en este caso, la altura del edificio.
Pero hay casos en la cual no siempre el ángulo va a ser conocido. Puede ser 4 grados, 10 grados, 8 grados, 1 grado, 0,5 grados, inclusive expresado en minutos y en segundos. Ustedes saben que los grados no solamente se expresan en grados, sino también en minutos y en segundos, ¿no? Entonces, imagínate que te diga ya la función trigonométrica o el ángulo de elevación es 5 grados con 2 minutos y con 4 segundos, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces tenemos que hacer una conversión. Pero este es un tema muy aparte de lo que es conversión, todos a grados, ¿no? Todos a grados. Vamos a ver, 4 grados no es conocido, no es un triángulo notable, ¿no? Un ángulo notable, por lo tanto. Nos dice una persona mide 1,75 m, está parada encima de este edificio. O sea, esto mide 1,75 metros. Ahora, esto es un edificio, un muelle, ¿no? Bueno, lo dicen muelle, que sobresale 4,5 metros, o sea, 4,5 metros por encima del mar, ¿no? Entonces acá tenemos una altura de 1,5, 4,5 más 1,75, ¿no? Si sumamos todo, ¿cuánto sería el resultado? Pues sería 4,5, sería acá 6,25, ¿no? 6,25 metros. Hacemos la sumatoria y nos da ese resultado. Muy bien. Dice que hay un barco en la cual el espectador ve a un barco con un ángulo de depresión de 4 grados, se traslada nada más el ángulo, ¿no? Ustedes ya sabemos alternos internos, y me pide a qué distancia va a estar él con respecto, ¿no? O sea, el muelle con respecto a lo que viene a ser esta lancha de pescadores, ¿no? El valor de X. Entonces nosotros aplicamos acá una función trigonométrica, ¿no? Que viene a ser tangente, ¿no? Tangente de 4, ¿cuánto viene a ser? Cateto opuesto, en este caso es 6,25, acá está expresado, claro, está dividido, pero la suma es 6,25 sobre ¿quién? Sobre X. Entonces sería, por lo tanto, despejamos X, pasa a multiplicar, y esto pasa a dividir, y sería que el X es igual a 6,25 sobre tangente de 4. ¿Y cuánto sale tangente de 4? Nosotros podemos encontrar la tangente de 4 de esta manera. Si nosotros vemos acá las funciones trigonométricas en una calculadora, solamente aplicamos tangente, ¿no? La tangente, y ponemos el valor de 4. Siempre entre paréntesis, ¿no? Valor de 4. Hay que entender que esté justamente en grados sexagesimales, ¿no? Porque puede estar también en radianes, puede estar en otros sistemas, ¿no? Entonces hay que ver que esté en grados sexagesimales, o sea, este valor, ¿no? Ponerlo justamente este botoncito para poder ajustar. Y de esa manera poder calcular. Una vez que hemos calculado, dividimos y me saldría, por lo tanto, el valor, ¿no? 89,38 metros. O sea, esa es la distancia que hay entre el muelle y la lanchita de pescadores. Muy bien, como ustedes ven, la calculadora nos sirve justamente para poder hacer todo tipo de cálculos, sobre todo, en este caso, las funciones trigonométricas, ¿no? Las funciones trigonométricas de ángulos no notables, o sea, ángulos desconocidos o ángulos ordinarios, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir. Acá tenemos otro caso que viene a ser un ejercicio aplicativo, número 3, donde me indican ya no calcular la distancia, sino calcular el ángulo, ¿no? Que dice una persona de 2 metros, un gigante casi, ubicada a 32 metros de una torre, 32 metros de una torre, de 34 metros de altura, o sea, imagínate 32 metros de distancia y 34 metros de altura, divisa la parte más alta, o sea, partiendo de aquí, esta es la horizontal, ¿no? No es acá, sino es en esta parte, sino es la que está a nivel de sus ojos, de su vista, el campo visual.
divisa la parte alta con un ángulo de elevación. Entonces, este ángulo es que te pide. Está graficado acá, por lo tanto, te solicita hallar el ángulo, ¿no? ¿Qué ángulo será? Entonces aplicamos los mismos. La tangente del ángulo va a ser igual aquí a 32, cateto opuesto, entre hipotenusa, que viene a ser también 32, ¿no? En este caso, 32. Entonces la tangente de teta vendría a ser 32 entre 32, 1. Y nosotros sabemos, ¿cuánto es la tangente de teta? ¿Qué ángulo cuya tangente es 1? Entonces, nosotros buscamos y vemos, como es un ángulo notable, claro, se va a ver rápidamente, y sabemos nosotros que el ángulo de 45 grados, su tangente es 1. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto es K y el cateto adyacente es K, ¿no? Entonces, al poner la tangente sería K sobre K. Y esto sería, ¿cuánto? La unidad. Esto vendría a ser la tangente de 45 grados. Muy bien. Entonces, no hay otro ángulo que sea el ángulo de 45 grados. Tenemos que ver que este es un ángulo agudo, ¿ya? Porque también puede haber uno con ángulos mayores de 90, ¿no? Pero en este caso es de un cuadrante, del primer cuadrante. Entonces, estamos hablando de un ángulo agudo. ¿Cómo podemos aplicar acá? Aplicamos justamente la función inversa, ¿no? Cuando aplicamos función inversa, nos va a salir así. Si es tangente, o en este caso, ¿no? Podríamos aplicar, miren cómo estoy hablando, sería el arco tangente, ¿no? De 1. Eso vendría a ser el ángulo, en lo que nos solicita. Entonces el ángulo va a ser igual aquí, al arco. Aplicamos primero función inversa. Al momento de poner función inversa, aquí en la pequeña pantallita nos va a salir así. Y aplica función inversa y ponemos la tangente, ¿no? Entonces sería así. Tangente de menos 1. Esto significa función inversa. Y al costado ponemos el valor de 1, que es el resultado de la tangente. Aplicamos eso nuevamente. Shift y tangente. Aplicamos los dos, 1 y 2, y cerramos el paréntesis y nos da el ángulo. Inmediatamente, si esto está programado en grados sexagesimales, hay que ver bien lo que si son sexagesimales, me va a dar el ángulo de 45 grados. Muy bien. Espero que les haya gustado, ha sido de su agrado esta clase. Por favor, alumnos de quinta y secundaria, ustedes están ya con promoción y por lo tanto no descuiden su aprendizaje, ¿ya? Sus preguntas, por favor, a través del canal de YouTube también. Pueden hacerlo, bueno, el WhatsApp, de hecho, y sus actividades, por favor. No me están cumpliendo con las actividades. Muy bien, espero veros en la próxima clase. Nos estamos viendo, cuídense.